Bienvenidos queridos estudiantes a esta nueva pista en la licenciatura en Educación Básica Primaria modalidad virtual. Daremos inicio a esta pista denominada Nuevos lenguajes para expresar el conocimiento científico Inglés 2, desde el área de lengua castellana donde profundizaremos en lo que es el lenguaje científico, la multimodalidad y la historieta. Como facilitadoras estamos la magíster Andrea Jacqueline Bolaños y mi persona Elizabeth Posada. Como competencia de esta pista, procuramos desarrollar la comprensión, producción, análisis de textos multimodales, los cuales involucran las modalidades visual, escrita, oral y digital, relacionados con fenómenos científicos que sean básicos, integrando además elementos iniciales del inglés como lengua extranjera para comunicar información de manera clara, creativa y contextualizada, haciendo uso de los recursos visuales, narrativos y tecnológicos. Comencemos con algunos datos curiosos. ¿Sabías que la ciencia ficción nos permite narrar historias orales, escritas a través de videos, sonidos e imágenes? Vamos a aprender entonces en esta pista a relacionar la ciencia ficción con la narrativa multimodal a partir de textos gráficos como lo es la historieta. Como primer tema abordaremos lo que es el lenguaje narrativo científico y como vamos a transversalizar esta área también con algunos conceptos en inglés, vamos a practicar cómo podemos pronunciar lenguaje narrativo científico en inglés, Scientific Narrative Language. Este lenguaje narrativo científico en lengua lo vamos a asociar entonces con el lenguaje narrativo de la ciencia ficción como género literario. Este lenguaje narrativo es una técnica de comunicación que integra la rigurosidad de los datos técnicos o científicos al mismo tiempo con la estructura de las historias, es decir, que haya un inicio, un nudo y un desenlace, tal como las historias que nosotros conocemos, con el propósito de poder presentar una información de forma más comprensible, atractiva, memorable para el público, en este caso para nuestros niños de primaria. Este tipo de lenguaje también va a facilitar la conexión emocional del receptor de la información, permitiéndole comprender de forma más clara los conceptos que son científicos o técnicos. Vamos a aprender ahora acerca de las características del lenguaje narrativo de la ciencia ficción. Iniciamos con la proyección futurista. En este caso se presentan escenarios situados en el futuro o en realidades alternas. Tenemos un ejemplo concreto y es la obra literaria que se llama 1984 del autor George Orwell, donde se describe una sociedad futura que es controlada por un régimen totalitario, en la cual entonces se altera un poco la forma de vida que tenemos en la cotidianidad de los seres humanos y donde ese orden mundial cambia de forma tal que se vuelve un escenario distópico donde hay un control a partir de las pantallas en el futuro. También tiene que ver entonces esas características del lenguaje narrativo de la ciencia ficción con los avances tecnológicos y los avances científicos. En este caso se integran desarrollos científicos que pueden ser imaginados o extrapolados de la realidad, pero siempre deben de mantener algunos datos que sean reales, que se ajusten como a las leyes de nuestra naturaleza para que pueda tener mayor veracidad las historias que se narran. Tenemos un ejemplo como Frankenstein de Mary Shelley, donde se explora la creación de vida a partir de experimentos científicos y se logra crear finalmente una especie de humano que está compuesto por partes de otros. También tenemos otros mundos alternativos o distópicos en donde se construyen realidades que son diferentes a la actual para cuestionar la realidad. Este caso ya lo mencionaba con el libro de 1984, que es una distopía, y también puede ocurrir con el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en el cual también se habla de un mundo distópico donde ese control o esa forma de vida que se viene teniendo en la humanidad va a cambiar y va a tener unas reglas totalmente diferentes que rompen con lo que venimos conociendo hasta ahora. Se presenta una sociedad organizada mediante la manipulación genética y un control social donde las personas son obligadas a estar felices de forma permanente. En toda esta literatura de la ciencia ficción también siempre hay una reflexión ética y social donde se plantean algunos dilemas morales que son derivados del uso de la ciencia. En el libro Fahrenheit 451 de Roy Bradbury se cuestiona también lo que es la censura y el control del conocimiento, ya que se da una quema masiva de libros que contienen investigaciones, literatura y digamos como cierto conocimiento nuevo para las personas de la época, pero que es censurado.
Ahora es momento de preguntarnos, ¿qué es el lenguaje científico y cómo se puede transformar para niños? En este escenario es importante comprender que cuando enseñamos a niños, este lenguaje científico debe de mantener su rigor, pero a la vez nosotros como docentes podemos transformar la forma en la que comunicamos esta información a los niños de acuerdo con la edad que ellos tengan, su nivel de desarrollo cognitivo y sus saberes previos. Se trata entonces de que este conocimiento científico y todos estos conceptos que les estamos enseñando y que son nuevos para ellos se puedan convertir en un aprendizaje cercano y comprensible para ellos. Bueno, ¿y cómo podemos hacer que ese lenguaje científico sea llevado de una manera transformada a los niños y sea más fácil de comprender para ellos? Este lenguaje científico se puede entonces transformar a partir de lo que son las historias, las narrativas. Por ejemplo, en una historia los elementos de la naturaleza pueden cobrar vida a través de ese elemento o esa figura literaria que es la personificación, en la cual un elemento que sea diferente a un humano, un elemento bien que tenga vida o que sea inerte, puede cobrar, digamos, como esas características del humano. Puede pensar, puede tener voz, puede hablar, expresar sus ideas y comportarse tal como lo hace un ser humano. Y de acuerdo con esto, los estudiantes van a comprender mucho mejor una historia que es narrada a través de personajes, así sean elementos de la naturaleza. Se puede narrar entonces lo que son los descubrimientos, como si fuese una gran aventura, se pueden presentar fenómenos naturales como una secuencia narrativa, es decir, como una historia que bailada que tiene inicio, nudo y desenlace. La narración además es una gran herramienta para llevar a cabo esa tarea de simplificar el conocimiento científico para los niños, de transformarlo en palabras que sean más sencillas para ellos. Además, este arte de contar historias conecta al público emocionalmente y en este caso los niños se van a conectar fácilmente con ese lenguaje científico que les vamos a enseñar. Como segundo tema vamos a abordar lo que son las narrativas científicas para la escuela primaria desde lo que es el texto multimodal. Ahora vamos a relacionar lo que es el texto multimodal con ese lenguaje científico o ese conocimiento científico que queremos enseñar en la escuela primaria. Cabe resaltar también que multimodal es una palabra que se escribe de igual manera en el idioma inglés y que lo podemos pronunciar un poco diferente. Entonces, en español podemos decir multimodal y en inglés podemos pronunciar multimodal. De acuerdo entonces con esta plataforma o con este formato de presentación de conocimiento que es multimodal, podemos nosotros como profes mostrarles y dar a conocer ese conocimiento que es científico a los niños a partir de textos multimodales que impactan positivamente el aprendizaje de ellos. Esa multimodalidad se compone entonces de lo que viene siendo el lenguaje escrito, el lenguaje oral, las imágenes, el audio, los videos, gestos, colores, movimientos, tipografías. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con la multimodalidad va a tener que ver con el estimular más de un sentido a la vez, un sentido de nuestro cuerpo humano. Y por eso se habla entonces de la multimodalidad, que significa tener más de un modo de presentar una información. Al estimular estos sentidos del cuerpo humano, varios sentidos del cuerpo humano, también estamos apuntando a esos diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes y por esto siempre será una excelente herramienta poder utilizar textos e información de forma multimodal dentro de nuestra aula. ¿Cuáles son los beneficios entonces de utilizar ese texto multimodal en primaria? Bueno, pues resulta que los niños comprenden mejor cuando el lenguaje oral se acompaña de lo que son imágenes, videos, canciones, colores, esquemas, experimentos sencillos, diferentes formas en las que el aprendizaje puede experimentar el paso por alguno de los sentidos de nuestro cuerpo y de esa manera se arraiga mucho mejor el conocimiento de algo nuevo. Se transforma el conocimiento científico en una experiencia concreta. Quiere decir que eso que está siendo abstracto, que ellos están aprendiendo por primera vez, cuando pasa por su cuerpo, se vuelve en una experiencia mucho más tangible para ellos, mucho más concreta y puede generar mayor memoria, mayor recordación y mayor claridad para ellos. Al afectar mayor cantidad de sentidos, más significativa va a ser la experiencia del aprendizaje. Ahora te invito para que realices una actividad de participación donde vas a combinar los textos multimodales y los estilos de aprendizaje que tienen los niños y que tenemos las personas en general. El caso es que se debe enseñar el texto poético en tercero de primaria.
Un grupo de docentes está destinado a explicar esta temática con imágenes y con esquemas. Otro grupo de profesores va a explicar la temática del texto poético a partir de una canción y de la explicación oral. Y el tercer grupo de profesores debe explicarlo a partir de una dramatización y un juego corporal. Ahora nosotros vamos a pensar, ¿qué estilo de aprendizaje de los estudiantes se podría beneficiar más con cada una de estas formas de trabajo y de explicación? ¿Cuál de estas tres estrategias consideras que viene siendo más multimodal? Y además, ¿por qué? ¿Es suficiente usar un solo texto escrito en primaria? ¿O sería importante utilizar también otros formatos para abordar la explicación de los nuevos temas? Pensemos. Ahora vamos a abordar el tema 3, que se trata sobre la historieta como ese vínculo narrativo sobre los conceptos científicos. Pues bien, la historieta es un vínculo eficaz para narrar conceptos científicos, ya que combina imágenes, texto y contiene una secuencia narrativa, es decir, que se cuenta como una historia, lo cual va a facilitar la comprensión de los contenidos que son más complejos, especialmente en los contextos escolares. Ahora vamos a conocer cuáles son las características de la historieta, pero antes, para seguir ampliando nuestro vocabulario en inglés, historieta en inglés podemos decirlo como cartoon. Cartoon significa que es una serie de dibujos animados que pueden ser graciosos, pero también hace alusión a lo que es la historieta y el cómic. La historieta entonces es algo que narra una historia por medio de recuadros. Estos recuadros se van a denominar en la historieta como viñetas. Esas viñetas deben de contener imágenes o personajes y cuadros con texto. Estos cuadros de texto van a tener unas formas específicas de acuerdo con la forma en la que se quiere expresar un mensaje. Allí en pantalla podemos ver una historieta en la cual se ven cada una de las viñetas o de los recuadros donde cada uno va a contener imagen o un personaje y el globo de texto que se va a agregar. ¿Cuántas viñetas vemos en pantalla? Vamos a contar. Tenemos 5 viñetas en esta historieta. En las historietas vamos a encontrar recuadros de texto que se denominan bocadillos de diálogo o globos de texto. En inglés podemos decir speech bubble y tienen unos específicos de acuerdo con su forma. El primero, entonces, habla de la conversación cuando se habla en un tono tranquilo, normal y natural, y para eso vamos a usar ese globo de conversación que podemos encontrar en pantalla. El globo de grito se usa especialmente cuando el personaje de la historia quiere gritar y se escribe dentro de ese globo, bocadillo de diálogo, con signos de admiración. El globo de la nube expresa un pensamiento, es decir, que el personaje de la historia piensa dentro de sí, pero no es algo que pueda decir y que los demás puedan escuchar. El globo de conversación a la vez se puede utilizar cuando varios personajes están hablando al tiempo. El bocadillo de diálogo de onomatopeya se utiliza cuando se quiere llevar a la escritura esa grafía, esa escritura de un sonido, como por ejemplo boom, pow, wow. El globo de susurro se utiliza cuando las personas están susurrando cuando hablan muy bajito. El globo, donde dice llanto o sudor, se va a expresar cuando las personas hablan, pero al mismo tiempo están llorando o están sudando. Ahora te invito para que creemos juntos una actividad basada en la historieta. Vamos a pensar en la siguiente situación. En un futuro lejano, solo quienes tienen poder adquisitivo, es decir, quienes tienen dinero, pueden acceder a vivir en un terreno natural con oxígeno para respirar. Pero quienes no poseen dinero deben sobrevivir en terrenos áridos con aire contaminado que deteriora su salud. Este escenario es un escenario distópico donde ya las cualidades de nuestra vida y de nuestra tierra han cambiado. Un escenario futurista donde quizá nuestro planeta ha caído en un daño. La idea es que en un formato de historieta con 4 viñetas puedas realizar a mano, plasmar a mano este escenario o esta situación que te planteo y que puedas compartir una fotografía con tu clase. Para finalizar, te comparto entonces un glosario bilingüe científico en donde podemos retomar algunos de los conceptos y de las palabras trabajadas durante esta pista. Scientific Narrative Language, que tiene que ver entonces con el lenguaje narrativo científico.
Science Fiction, que tiene que ver con la ciencia ficción, Multimodal, que tiene que ver entonces con todos esos formatos multimodales, Cartoon, que lo podemos entonces denominar como historieta, Speech Bubble, que son los recuadros de texto o los bocadillos de diálogo. Illustrated Story, que tiene que ver con la historia ilustrada, Graphic Novel, con la novela gráfica, el cómic, que es el término que en general utilizamos para referirnos a la historieta, Visual Narrative, que tiene que ver con una narrativa visual, una historia que se ve a través de las imágenes, y Storyboard, que tiene que ver con el guión gráfico. Y así finalizamos nuestra pista de nuevos lenguajes para expresar el conocimiento científico inglés 2. Chao, chao, un abrazo.